Saludos amigos, le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan. Hablamos que Dios es toda misericordia, pero llegó el momento de que nosotros imitemos al Padre bueno y seamos misericordia en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, reverendo diácono. Estoy aquí contento y feliz de poder estar un sábado más con usted y con todos los que nos escuchan. Como todos los sábados, les comunicamos a ustedes la dirección de Unidos contra el Hambre, comparte tu pan, la dirección postal, que es la siguiente: Unidos contra el Hambre, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910-2647. En ese correo postal nos puede enviar no solo alguna donación que puedas hacer, ya que en estos momentos, con las necesidades de la pandemia, nosotros estamos pidiendo una ayuda, o nos puede comunicar por teléfono al teléfono 787-349-59 o al 787-230-2760. Contamos también con la ATH móvil de Unidos contra el Hambre. Usted va directamente al área de empresas o negocios, escribe Unidos contra el Hambre, comparte tu pan, y ahí, de acuerdo a lo que usted quiera donar, así será. Si usted tiene un número de contribuyente, le pedimos de favor que escriba su número de contribuyente. De no tener número de contribuyente, por favor, escriba su nombre para que tan pronto recibamos nosotros a través del correo electrónico nos podamos comunicar con ustedes. La cita de hoy, veo que la sacaste, Benedicto 16. ¿Podría leerla? Es cortita pero sabrosa, como dice el Jíbaro. Sí, dice de la siguiente manera: el hombre que sufre con amor y con dócil abandono a la voluntad divina, unido misteriosamente a Cristo, se transforma en ofrenda viva para la salvación del mundo. En una sola oración se puede desmenuzar tanto, que por la experiencia tanto tuya como mía, visitando a los enfermos, nosotros tenemos muchos ejemplos de este trocito, de este pensamiento cortito que tenemos de Benedicto XVI. ¿Me decías? Sí, esto me recuerda el Salmo 126, versículos del 5 al 6. Dice de la siguiente manera, para ir poco a poco desmenuzándolo. Dice: los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresan cantando, trayendo sus espigas. En ese salmo, el salmista nos revela una verdad que es indudable a todo creyente, toda persona que se hace llamar cristiano. Y es el hecho de que en muchas ocasiones en esta vida, en estas situaciones que nos han tocado vivir, tenemos momentos en donde las lágrimas, ¿verdad? La tristeza, el congojo, hasta podemos poner ahí también la frustración, la desesperanza en ocasiones nos podemos, ¿verdad?, experimentarla. Sin embargo, nos dice el salmista que tan pronto podemos nosotros traspasar ese elemento de esa tristeza, experimentaremos no solamente la alegría, sino los frutos de ese pasar por la tristeza. Por eso es que es tan importante la frase de Benedicto XVI, en donde nos dice que debe haber un dócil abandono a la voluntad divina. Un dócil abandono. Vea esas dos palabras, vea lo importante que son. La docilidad, ¿qué significa ser dócil? Pues es ser una persona que pueda quizá desprenderse de todo aquello
que nosotros podemos llamar ideologías, creencias, inclusive algunas expectativas que tenemos de la vida, y dejarla todo atrás para abandonarnos e insertarnos en el corazón mismo de Dios. Por eso es que cuando nosotros vivimos momentos difíciles de tristeza, de soledad, también vemos cómo la mano de Dios nos va llevando, cómo la mano poderosa de Dios nos va guiando y nos va agarrando de la mano para que también nosotros podamos experimentar eventualmente un gozo y una alegría. Y claro, reverendo diácono, si nosotros tratamos aquí de presentar esto desde una perspectiva quizás muy teológica por un lado o muy romántica por el otro, caemos quizás en unos errores. Y esto no significa que tenemos que nosotros ver todo lo que nos sucede como bueno, y que todo lo que nos sucede pues, es porque es la voluntad de Dios. Mire, hay situaciones en la vida en que nosotros no sabemos por qué nos están sucediendo, las desconocemos. La pérdida de un hijo o una hija, nosotros, eso no tenemos nosotros control sobre eso. Inclusive los padres no nos preparamos muchas veces para eso, porque la ley de vida es otra. Se supone que sean los hijos los que entierren a sus padres. Y entonces diramos nosotros, es que esa fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no estriba en que ese sufrimiento venga como si fuese un saquito de cosas negativas para que, ¿verdad? Porque el Señor me envía. Mire, las situaciones de la vida son de toma de decisiones constantes. Es toda siempre una decisión que uno tiene que tomar. Es una negociación constante. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esa negociación constante, nosotros podemos errar también en nuestras decisiones. Nuestros hijos pueden errar en la toma de decisiones también. Y entonces, ¿qué sucede? Que como hay un refrán que dice, ¿verdad? Toda acción tiene una consecuencia inmediata o a largo plazo. Y no significa que eso es lo que Dios quiere para mí. Mire, visitando enfermos, reverendo diácono, hay algo que a mí me parece que hay que empezar nosotros a eliminar de nuestro pensar como creyentes. En ocasiones, cuando uno va a visitar a enfermos, lo que le dicen es, pues estoy aquí como Dios quiere. Entonces, ¿cómo es que realmente Dios nos quiere? Si nosotros vamos a las Escrituras, vamos especialmente al Viejo Testamento, nos daremos cuenta que allí nos dice exactamente cómo Dios quiere que estemos con Él. Y si vemos que el plan de salvación de Dios está totalmente cimentado sobre un amor que es el amor paterno de Dios para con toda su creación y para con todos sus hijos, pues es imposible que nosotros creamos que Dios nos manda una situación negativa, diácono. Es imposible que un creyente piense, tan siquiera le pase por su mente, de que Dios lo que quiere es hacerlo sufrir. El salmista lo que nos está diciendo y lo que nos dice también Benedicto XVI es que ante esa realidad de vida en la que a veces nuestras propias decisiones nos hacen, ¿verdad?, caer y sufrir, o la misma fragilidad humana, porque la enfermedad es una consecuencia de la fragilidad humana, ¿verdad? De que si nos vamos por el Génesis, tendríamos que entonces establecer lo que nos dice las Escrituras, y nos dice que la muerte viene por el pecado. Ha venido porque el mismo Satanás ha traído la muerte. Pero si nosotros, tratando de entender eso de una manera más sencilla, pues tendríamos que decir, mire, las situaciones en ocasiones se dan porque nosotros como seres humanos somos frágiles. ¿Cuántos mamíferos usted ha encontrado en los libros de ciencia que necesitan tantos cuidados como los seres humanos para poder sobrevivir?
Busque los libros de biología y de ciencias para que usted vea que el mamífero que más necesita de los cuidados es el ser humano. Somos nosotros. Es el ser humano. Correcto. Y entonces ya de antemano nos presenta una gran fragilidad que tenemos como seres humanos. Pues entonces no podemos ponerle en la canasta de todas las cosas negativas a Dios. Que no las entiendo. ¿Por qué mi hijo tiene cáncer? ¿Por qué aquel le quitó la vida a aquella joven? En ocasiones no tenemos una respuesta, reverendo diácono. Nosotros podemos analizar desde una perspectiva quizás espiritual, divina, si podríamos utilizarlo, o social, cuáles fueron las consecuencias que llevó a ese suceso en particular. Pero lo que nosotros no podemos decir es que eso fue lo que Dios quiso. No, porque eso no fue lo que Dios quiso. Lo que pasa es que nosotros obramos sobre una ley que nos las dio, sobre un don que Dios nos dio, que es la ley de usted vivir y tomar las decisiones como usted quiera, el libre albedrío. Usted las toma como usted entienda. ¿Por qué eso? Porque Dios no quería que nosotros fuéramos unos robots, que nosotros tuviéramos sí, señor. Bueno, Él le gustaría que fuéramos dóciles, eso sí, y que fuéramos, ¿verdad? Y dijéramos siempre que sí a Él, pero Él no quería que lo amáramos porque no teníamos otra alternativa, fíjese. Señor es tan sabio que Él nos dio la libertad de poder nosotros decir si queremos amarlo o no, si queremos que Él entre en nuestra vida o no, si queremos seguir su voluntad o no. Esa es la gran libertad que el Señor nos da. Claro, podríamos nosotros aquí especular y decir ahora, como muchos teólogos lo dicen, a lo mejor ese ha sido el gran error del Señor, habernos dado esa libertad. Pero es que en la sabiduría de Dios, debería ser sencillo para nosotros poder explicarlo. ¿Qué padre quiere que su hijo, ¿verdad?, camine por el mal? Ninguno. Todos los que somos padres queremos que nuestros hijos caminen por el bien, pero como sabemos también, los que ya tenemos hijos mayores, sabemos que llega un punto en donde ellos toman decisiones y que nosotros como padres lo más que podemos hacer que es orar por ellos y estar pendiente de que si en algún momento necesitan de nuestra ayuda, poder estar ahí para ellos. Fíjate, hablando de enfermedades y hablando de situaciones físicas, vamos a coger esa parte física. Nosotros, pues, muchas veces nosotros con la misma alimentación que tú tienes, nosotros podemos adquirir alguna enfermedad, por ejemplo, el cáncer. Si tú comes una cantidad de embutido, por ejemplo, con tantos preservativos que tienes, pues mira, hay una probabilidad que tú vas a tener una enfermedad del estómago. Y eso es lo que realmente como ciencia nos explican a nosotros. O sea, muchas de las culpas de yo estar enfermo, culpas conscientes e inconscientes, es de mi forma de vida. Es mi forma de vida. Ahora mismo, pues, estamos hablando de la transformación de la Tierra. De que ahora, pues mira, en los volcanes, pues se está manifestando la Tierra porque nosotros la hemos contaminado de una manera u otra. El ejemplo más grande es que como siempre descubrimos cosas, por ejemplo, el automóvil. Cuando no había automóvil, ¿cómo estaba ese ambiente? Estaba más limpio. Ahora que hay automóvil, tú vas a ver ciudades que tienen una gran cantidad de daño en la atmósfera. Y ahí por tal razón hay enfermedades. O sea, no podemos pensar que exista de que mi Jesús quiera o el Padre bueno quiera que yo sufra. Pero sí Jesús nos da nosotros una oportunidad. Y esa es la oportunidad tomando por las enfermedades como yo, José Jaramillo, voy a utilizar esa enfermedad. ¿Cómo yo la voy a utilizar? Pues mira, yo tengo infinidades de casos. Cuando estaba con tanatología en San Felipe Apóstol,
mi cuñada quedó enferma de cáncer y yo tenía que dar ahora mismo no recuerdo el tema, tenía que dar un informe. Pues yo le pedí a ella que fuera a la clase y explicara que ella estaba enferma de cáncer estomacal, que ya sabía que no iba a durar mucho, pero que ella estaba ahí en ese transcurso que el médico le había dicho a ella de vivir. Ella tenía que organizar la vida de sus hijas y de su esposo. Organizarla de tal manera que cuando ella se fuera, ellos estuvieran capacitados a que sufrieran la pérdida de ella, pero que pudieran continuar viviendo. Fíjate cómo ese ejemplo nos ayuda a decir, caramba, ella no le duele el cáncer, sí le duele el cáncer, no le duele su partida, pero mira, se va a sentir que, pero ella lo único que decía, este es mi camino. Entonces le decía a las hijas, tú tienes un camino diferente al mío. Cada uno solo tenemos un camino. Este es el camino que yo tengo en mi vida por X razón, no porque Dios me haya castigado, pero Dios me da la oportunidad de que yo aprovechar esa enfermedad y darle un sentido de vida. Fíjate que cuando se dice a la persona darle un sentido de vida, le está dando a una esperanza y quien apoya la esperanza a uno es solamente Dios. Dios es el que cuando tú estás pasando por esos martirios, esos problemas físicos y tú los ves que ellos tienen una sonrisa y tú le preguntas ¿cómo tú estás? Y digo, pues yo estoy bien y uno sabe que qué. Pero ese bien no lo dicen por salir del paso, sino que te lo dicen con una sonrisa y te demuestran y te dicen y te explican lo que ellos van a hacer. Sabes que tú y yo conocimos un personaje de San Felipe Apóstol, que cuando yo iba a visitarlo, la primera vez yo fui con pena. Después cuando yo salí alegre y yo no hablaba, cogíamos un trozo literario del Evangelio y yo nunca hablaba del trozo literario que hacía, sino que era él el que me explicaba el Evangelio a mí. Y entonces tú te pones a pensar, pues ¿cómo es posible? Pues mira, simplemente dócil abandono a la voluntad de Dios. Entonces tú ves esa gente que son las que nos llenan a nosotros de gozo, porque ante la pérdida física de un individuo, tú lo estás viendo y digo, pero es que él me está dando a mí unos regalos que nadie me los da. Y ese regalo es que me está diciendo a mí que, mira, existe Dios y Dios es mi tronco donde yo me agarro. Y uno se pone a pensar y ahí es que entonces está que la misericordia de Dios a través de ese enfermo es que nos hace crecer a nosotros. Antes de yo pensar ser diácono, eso fue en el 90 y siempre lo doy por ejemplo, la enfermedad de mi mamá. Mi mamá cayó en noviembre enferma, se descubrió el cáncer y en febrero partió. El día que partió, mira, muy sencillo, Héctor. Yo llevo a mi compañera Aida, que tú conoces a Aida Ortiz, a que fuéramos a hacer un círculo de oración y orar, pues, porque uno siempre buscando la oración todavía no pensaba ser diácono. Entonces llega la gente y me dice, Jaramillo, vamos a hacer esto está bueno para hacer una fiesta. Y una loquera, que yo digo que es una loquera, pero me imaginé y lo verbalicé. Digo, hace una fiesta con Jesús porque vamos a hacer un círculo de oración. Ese círculo de oración se llevó a cabo. Cuando se terminó el círculo de oración, ¿qué pasó? Yo voy a despedir a Aida y en la marquesina, cuando de momento sale uno de mis sobrinos y me dice, tío, mamita se fue. Y eso me impacta mucho y siempre lo diré y lo repetiré. La palabra mamita se fue. Fíjate que en ningún momento él vino y dijo mamita se murió.
sino se fue. Esa palabra de se fue, yo la considero que dentro del transcurso de los 2 meses o 3 meses estuvo de noviembre, diciembre, 4 meses que estuvo mi mamá en ese proceso de enfermedad, ella no fue que trabajando en cada uno de nosotros hasta el extremo que cuando fallece, solamente la palabra que apareció, mamita se fue. Y realmente, pues mira, sí había tristeza, pero en ese momento esa palabra se fue, nos llenó a nosotros de esperanza, nos llenó a nosotros, fíjate, de alegría. Y algunas veces cuando yo estoy hablando del fallecimiento de mi mamá, yo digo, mira, yo cuando mami lo utilizo adrede, cuando mami se murió, yo sentí gozo y alegría. Entonces las personas cuando escuchan eso, ¿qué hacen, Héctor? Pues mira, te castigan, te dicen cómo es posible que tú tengas gozo y alegría con la muerte de tu mamá. Y entonces explico por qué. Porque mi mamá se fue, partió. Y eso pues, la misma persona que están pasando ese proceso, de acuerdo a la tranquilidad, de acuerdo a la esperanza, de acuerdo a la docilidad, al abandono con el Padre. Mira, a cada momento ella decía, no, es que María, cuando su hijo falleció, lo cogió en los brazos. Y ahí entonces nosotros hablamos de la Virgen de la Piedad. Pues ella decía, dentro de su proceso de partir, ella decía, pero es que María, ella daba como ejemplo, María me va a coger a mí su brazo. ¿Cómo yo no voy a estar contenta? Y entonces te verbalizaba a principio cosas que uno decía, pero ¿cómo es posible que ella tenga un dolor tremendo en el cerebro y pueda hablar con esa tranquilidad? Y uno se lo cuestiona. Y yo cuando estaba antes que no iba a la iglesia, pero no era, como dice, no trabajaba para la parroquia, iba a Santa Bernardita. Pero mi mamá es un ejemplo de que sufre con amor y verbaliza que ese dolor ella se lo ofrece a los demás. Yo en esos momentos no lo entendía esto. No entendía cómo mami con ese dolor, yo viendo mi mamá sufrir, cómo yo me cuestionaba, cómo es posible que ella venga y me diga que ese dolor lo va a ofrecer por nosotros. Y entonces, pues yo, frente de ella, tú me veías a mí sonreído y eso, pero cuando salía del cuarto era como una puñalada, porque no lo entendía. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos, que no entendemos, no entendemos y tratamos de cuestionar las cosas del punto de vista humano. Y cuando hacemos algo del punto de vista humano, tal vez perdamos la esperanza, tal vez perdamos la creencia o la fe de la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos pide ahora mismo nosotros, que el sufrimiento nos lleva a ¿qué? A esa presencia de Dios. Esa presencia de Dios, que estos 2 ejemplos que te acabo de dar, de 3 ejemplos, y tú conociste a Nelson, pues mira, yo lo pienso ahora y digo, Señor mío, le pido a Dios yo tener la fortaleza espiritual, no mental ni física, la fortaleza espiritual para yo poder hacer lo mismo. Dejarme abandonar, porque ahora yo lo digo, porque no estoy padeciendo nada. Pero cuando yo padezca de algo, ¿cómo está mi crecimiento espiritual para yo dejar descansar en los brazos de Dios? El apóstol Pablo, en
la carta a los Filipenses en capítulo 1 o primero, versículo 29, dice de la siguiente manera, dice, pues a ustedes se les ha concedido la gracia de que por Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Vea las palabras que utiliza San Pablo para poder ir explicando lo que es el concepto del sacrificio o del padecer y cómo él mismo lo que nos hace o debería hacer no es unirnos más a Cristo, a ese sufrimiento que experimentó Jesús, no solamente en la cruz, sino en todo ese proceso antes de la cruz. Ahora bien, Reverendo Diácono, usted hacía la explicación sobre su experiencia con el fallecimiento de su madre y utilizaba como ejemplo el hecho de que usted se hacía algunos cuestionamientos en términos de por qué ella, ¿verdad? Cómo ella podía manejar esto. Entonces, cuando dijo eso, me vino a la mente que en el libro de Job, que dice la gente constantemente, dice que Job era el hombre justo, el que nunca maldijo a Dios. Sin embargo, si nosotros nos vamos, Reverendo Diácono, el capítulo 3 de Job, los versículos 3 y 5 dicen de la siguiente manera, dice, maldito el día en que nací y la noche que dijo, ha sido concebido un hombre. Conviértase ese día en tinieblas y Yahvé allá arriba lo ignore para siempre. Que ningún rayo de luz resplandezca sobre él. Lo cubran tinieblas y sombras. Se extienda sobre él la oscuridad y haya ese día un eclipse total. Vea, vamos por parte para que usted entienda lo que nos está diciendo Job. Job, que había pasado por un sinnúmero de situaciones, desde la pérdida de sus familiares, la pérdida de todas sus pertenencias, todos sus bienes, que estaba enfermo, aún a pesar de que había sido un hombre justo siempre, en todo momento, y que había amado a Dios sobre todas las cosas, se hace también un cuestionamiento. Es más, él declara de forma abierta en esa conversación íntima, que muchas veces nosotros también la tenemos. Lo que pasa es que nosotros no la escribimos y tampoco la tenemos escrita para que otros la puedan ver. Pero sin embargo, vemos como aquí Job maldijo, o sea, prácticamente está diciendo, mira, ojalá yo no hubiera nacido. Ojalá yo no hubiera nacido. Que ese día, a lo mejor, mira, bórrenlo del calendario para que no exista más. Eso es lo que está diciendo Job. Y entonces nosotros también pasamos por esas mismas preguntas, por quizás ese mismo sentimiento de falta, de que Dios no, ¿verdad? De que Dios no, como que no está, como que nos encontramos en ese vacío, como que ¿para qué me hiciste nacer para estar pasando tanto sufrimiento? ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo Job. Pero también nosotros lo vivimos también. Ese es el verdadero desierto. El desierto que tú te estás, como la palabra decir, no tan solo pensar el desierto de arena, sino el desierto mental, que tú te sientes solo, que te sientes que no tiene a dónde caminar. Y entonces, te estoy diciendo, cuando yo iba a la parroquia, pero no estaba, o sea que el crecimiento de la persona espiritualmente, ahí Job también se sintió en desierto y también se sintió solo, abandonado, ¿no? Claro, y hace esas reclamaciones. Sí, entonces a veces también nosotros caemos también en esa misma situación de vida, porque y lo traigo a colación por el hecho de que llana y sencillamente en ocasiones también nosotros decimos exactamente lo mismo, reverendo diácono. Lo mismo, y, sí. y decimos, ¿para qué rayos yo estoy aquí pasando por esto? Mira, mejor era que no hubiera nacido para no tener que vivir estas experiencias
que estoy viviendo ahora de enfermedad o estas situaciones de económicas o inclusive toda esta situación de la pandemia, ¿verdad? Hubiera sido, a lo mejor también nos ponemos de la misma forma que Job y decimos, mira, mejor no hubiera yo ni existido. Es más, que mi papá y mi mamá se hubieran conocido, ¿verdad? A veces se nos ocurre decir un sinnúmero de cosas, pero lo traigo a colación porque de la misma manera en que Job lo experimentó, también nosotros lo experimentamos. Y si a Job se le llama el justo, que también se puede, en los términos teológicos sería el santo, ¿verdad? El fiel. El fiel. El que nunca renegó de Dios, pero no significa que porque no haya renegado de Dios no se sintió solo. Porque no haya renegado de Dios no significa que en algún momento de su vida, como nos presenta aquí las Escrituras, se sintió que hubiera sido mejor no nacer. Eso no quiere decir que él se quería quitar la vida. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras es que soledad. en una soledad tan grande y tan grande y tan grande, que él decía, pero entonces, ¿para qué he venido al mundo si lo que estoy viviendo es un grado de soledad? Lo que pasa es que solamente vemos en ocasiones la parte que estamos sufriendo momentáneamente, ¿verdad? De la misma manera en que usted hace referencia a que su cuñada preparó a toda su familia para que cuando ella ya no estuviera en este mundo y ya ella estuviera viviendo esa Pascua con el Señor y que ellos pudieran seguir viviendo, que es la palabra clave aquí, seguir viviendo. Seguir viviendo. También otros hermanos, como el que usted mencionaba ahorita, nuestro hermano Nelson, que preparó aún ya en los momentos más duros de su enfermedad. Mire, cuando ya realmente las fuerzas de Nelson no podían más, aún ahí él siguió preparando, organizando, poniendo todo bien claro, uniendo aún más a su familia de lo que ya son unidos, que es una familia muy unida, ¿verdad? Es una gran bendición de todos esos hijos que tiene. Y digo que tiene porque es que para los creyentes, las personas no están físicamente con nosotros, pero viven en la eternidad, viven con el Señor. Recuerda lo que nos dice Jesús, que que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Eso no lo dice Jesús, no nos lo dice cualquier otro, nos dice, es que Dios es un Dios de vivos. Entonces quiere decir que nuestros familiares, allí donde ellos estén, están vivos. Pero regresando al punto que quería, era que este hermano Nelson fue preparando a toda su familia para que en el momento de su partida, si aunque hubiese un gran dolor, porque ya no iban a estar con ellos, hubiera también un gran gozo, porque ya había logrado alcanzar aquello que usted y yo sabemos que lo pudimos pudimos tenerlo, podemos ser los testigos fieles de eso, de que él aún, aunque cuando muchos, ¿verdad? Nadie quiere, pues si nosotros decimos, ¿quién quiere morirse ahora? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Pero aún así, él estaba preparado para ese encuentro con el Dios Padre. Él se había preparado y ya se había puesto en la voluntad del Padre amado para él poder realmente vivir esa Pascua. Entonces, ¿qué voy con esto? Que eso quiere decir que él no estaba sufriendo, que él no tenía dolor en su corazón, que él no sentía esa tristeza porque no iba a poder ver más a sus hijas ni a su esposa y a sus hijos. Pues mire, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que él, ante esa realidad que era inminente, a esa realidad de esa enfermedad, en que ya sus fuerzas se le iban ya acabando, y él luchó muchísimo. Créanme que, ¿verdad? Lo que lo vimos a él, sabemos cuánto luchó, cuánto se esforzó, ¿verdad? Cuánto lo buscó siempre seguir viviendo y seguir siendo útil para su familia. Pero él se preparó, y se preparó no solamente de boca, sino con el corazón y con su mente. Y él dijo, Señor, hágase en mí lo que tú quieras. No porque lo que tú quieres es que yo muera.
pero lo que tú sí quieres es que yo, aún en esta situación que estoy viviendo hoy, yo pueda reconocer que lo que tú me has prometido, que lo que tú has, a través de la resurrección de tu hijo nos has demostrado, es que yo voy a estar allí en el lugar que siempre tú vistes para mí, que era el cielo. Tenemos que nosotros entender que Dios, cuando nos concibió para estar con Él, para estar con Él, para que estemos contentos y alegres. Y claro, pues pasamos, como usted ha estado siendo enfático en estos últimos programas, vivimos en una vida en donde vivimos en unos desiertos. Que hay momentos que hay unos oasis bien buenos, pues amén, aprovechelo, ¿verdad? Pero sabemos que, mire, la vida tiene sus altas y sus bajas. Sabemos que hay momentos en que como que estamos muy abajo y no vemos, ¿verdad? No vemos más arriba de nuestra estatura, ¿verdad? En mi caso yo mido 5 pies, pues 5'2", pues mire, yo a lo mejor lo que mido, a lo mejor a veces estoy tan hondo que lo que veo es mi parte nada más, no veo más arriba, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos nosotros que empezar a entender que nosotros como cristianos vivimos para prepararnos para estar con Dios. Y empezamos a estar con Dios desde que ya nací, desde que fui bautizado, desde que mi mamá y mi papá me hablaban del Señor y me enseñaban a amarlo y a respetarlo. Que en ocasiones he sido como el hijo pródigo, pues sí, en muchas ocasiones también lo he sido. Y esperaría no tener que hacerlo, pero posiblemente de aquí a que me toque mi momento con el Señor, en ocasiones también fallaré y en ocasiones también haré como Job y diré, bueno, pues mira, mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Pero sé que aun cuando yo me sienta así, la promesa de Dios de estar conmigo no importa lo que suceda en mi vida. Mire, no importa lo malo que nosotros seamos. No importa lo malo, mire lo que yo voy a decirle hoy. No importa lo malo que nosotros hemos sido en nuestra vida. Si nosotros, siempre el Señor nos guarda. Siempre, ¿cuántos testimonios, diáconos, ¿verdad? Por respeto a la privacidad de nuestros hermanos, pero cuántos testimonios tenemos de personas que vivieron una vida de desorden? Y ellos mismos nos dicen, mire, a pesar de que yo vivía en ese tiempo de desorden, yo sé y estoy claro de que Dios estaba conmigo. Porque mire que me pudieron pasar otras cosas peores, pero sin embargo, el Señor siempre estuvo conmigo. Pues mire, siéntase hoy, siéntase usted tranquila, de que aún a pesar de todas esas situaciones que usted ha estado viviendo, todavía de esas situaciones que a lo mejor usted está tratando de sanar de ellas, porque hay cosas que nos tardamos en sanar. Mire, que en ocasiones usted falla, como fallo yo y falla otros tantos hermanos. Pues mire, siéntase tranquilo porque a pesar de todo eso, el Señor está velando por usted y por mí. Que él no se avergüenza. Y esto es una de las cosas más hermosas del Señor. Dios no se avergüenza de sus hijos. Yo quiero que usted lo escuche. Dios no se avergüenza de sus hijos. Que el Señor va a pasar juicio sobre nuestras vidas, seguro, porque Él es Dios. Pero no significa que no lo va a hacer injustamente, sino que le va a dar conforme a lo que ha pasado en nuestras vidas. Quiero aprovechar esto, que con esta situación de la pandemia hay muchas personas que se encuentran solas en los hogares, en sus propios hogares, que aunque el hijo y la hija los llama por teléfono, no se atreven a salir, pues, y los aplaudo que no lo hagan, que utilicen todos los medios para no salir de las casas, pero que siempre sientan que la presencia de Dios está con ellos, que físicamente tal vez estén solos, pero espiritualmente jamás están solos. Solamente tienen que elevar sus ojos
y su mente hacia el Padre bueno y pedirle a Él que le dé que la paz y la tranquilidad y el gozo espiritual que ellos necesitan. Que lo pidamos constantemente, porque he oído hablar me han contado mucho de las personas que están solos, que se siente abatido, que se tienen ganas de salir corriendo, ¿no? Pues en la soledad, que es justo y es un sentimiento que como seres humanos lo vamos a tener. Pero en estos momentos también ese sufrimiento de soledad tenemos que presentárselo al Señor. Tenemos que presentárselo a la Madre Nuestra, a la Virgen María, para que ellos dispongan. Y qué más que María, que con los ojos cerrados, sin pensar en nada ni cuestionar al Padre, dijo que sí. Y esa en todo momento siguió en silencio, paso por paso de su Hijo. Y en silencio, paso por paso, si usted, el que me escucha, la acurruca en su corazón, le pide que interceda por ustedes ante el Padre bueno. Miren, no hay una cosa más maravillosa que la madre de Jesús. ¿Y qué hijo le dice que no a su madre? Y le llamo a los que están solos, porque son muchas personas que nos hablan que están solos, que sí, que busquen la presencia de Dios, que por teléfono se comuniquen con varias personas que puedan platicar para que no sientan esa soledad, para que entonces sientan esa paz que tanto necesitamos. Y eso es un sufrimiento. No tan solo pensemos en un sufrimiento de enfermedades, sino sufrimiento de soledad que vivimos actualmente. Sí. Hermanos, que el tiempo nos haya traicionado. Sabes que nos está escuchando a través de Radio Paz 810 AM y que nos puede también escuchar a través de Radio Paz 810am.com y vernos a través de nuestro programa por YouTube. Así que sin más, reverendo diácono, la bendición final. La bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José reine en sus corazones y en sus hogares. Muchas bendiciones a todos.